Vamos a comenzar entonces en esta noche, mis hermanos, con una oración al Señor. Así que quiero pedirles que me puedan acompañar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por permitirnos, Señor, estar delante de ti, congregados en tu nombre, reunidos, Señor, para poder estudiar tu palabra y tu doctrina. Pedimos, Señor, que abras nuestra mente, que abras nuestros corazones, para que puedas hacernos dóciles a tu enseñanza. Señor, que la palabra sea como un martillo que golpea la roca de nuestros corazones, como una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta la división entre el alma y el espíritu. Señor, podamos separar de nosotros todo aquello que no te agrada, todo aquello que nos aleja de ti, Señor, todo aquello que nos impide crecer en nuestra santidad para contigo. Ayúdanos, Señor, por medio de esta enseñanza, a aprender más de tu palabra, no para ostentar conocimiento, Señor, ni para ser arrogantes, ni soberbios, ni orgullosos, sino, Padre, para aprender de ti, que eres manso y humilde, de tu carácter, Señor, y sobre todas las cosas, que podamos aplicar este conocimiento a nosotros primeramente y enseñarlos a nuestros hijos segundamente. Para que de esta manera, Señor, podamos consagrarnos más a ti, nosotros y nuestra familia, para glorificar tu nombre en todo momento. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta noche continuamos estudiando nuestra confesión de fe. Vimos en el estudio pasado acerca de el principio de la sola escritura y en esta ocasión continuaremos estudiando el principio de sola escritura en los párrafos 6, 7 y 8 hasta donde nos alcance el tiempo, ¿verdad? Quiero comenzar entonces leyendo el párrafo 6. Lo puede leer aquí juntamente conmigo, o si usted tiene el material ya ahí en su, en su equipo, puede también estudiarlo ahí conmigo. Permítame que tenga un problema. Bien. Entonces, vamos a leer el párrafo 6. Dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Obviamente, este principio refleja la importancia que le daban los reformadores a la palabra del Señor. Para ellos ya el canon había sido cerrado, ya los libros de lo que compone nuestro canon estaban completos y no teníamos necesidad de ninguna otra revelación. Ya todo estaba contenido ahí en la escritura. Por lo tanto, en consistencia con lo que la palabra dice, que hay de aquel que le añada a esta revelación, los reformadores no miraban la necesidad de estar creyendo en nuevas revelaciones del Espíritu si Dios ya había revelado su voluntad a través de los 66 libros de la Biblia. En este párrafo 6, los editores de la confesión nos dejan a nosotros ver el contenido de las Sagradas Escrituras para la vida del hombre. Entonces, ¿qué es lo que contienen las Escrituras? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer con este párrafo. ¿Qué es lo que contienen
las Escrituras? Y es una pregunta que también está en el Catecismo Bautista de Benjamin Keach, que sale específicamente de este sexto párrafo. Y para responder a la pregunta, este párrafo 6 nos dice que la Escritura contiene todas aquellas cosas necesarias para la gloria de Dios, para la salvación del hombre, para la fe y para la vida. Entonces, ¿qué es lo que contienen las Sagradas Escrituras? Lo que el hombre tiene que saber acerca de Dios y el deber que Dios requiere del hombre. Todo lo que nosotros necesitamos para glorificar a Dios, que es nuestro propósito, para cumplir con ese propósito, para alcanzar la salvación, para edificar nuestra vida cristiana y para santificarnos, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura. Usted no puede ir y buscar otro libro por el cual pueda ser más santo, por el cual pueda ser salvo, por el cual pueda alcanzar otra cosa espiritual, si no es únicamente por la Biblia. No necesitamos el libro de oración común que usan muchas denominaciones del tiempo de la Reforma. No necesitamos el libro del Mormón, no necesitamos el libro de Buda, no necesitamos el Corán, no necesitamos ninguna otra revelación más que las Sagradas Escrituras para saber lo que Dios requiere de nosotros. Tampoco necesitamos andar viendo libros apócrifos, tampoco necesitamos andar viendo libros deuterocanónicos, que ya los explicamos anteriormente, ¿verdad? Los apócrifos son todos aquellos libros que pues tienen cierto valor educativo para la iglesia, cierto valor formativo, pero que no están reconocidos como inspirados por Dios. En cambio, los libros deuterocanónicos son un compendio de libros que la Iglesia Católica Romana reconoce como parte del canon, pero fueron integrados extemporalmente, fueron integrados posterior a la ratificación del canon de los 66 libros. En resumen, no necesitamos ninguno de esos libros para saber qué tenemos que hacer para ser salvos, para saber qué requiere Dios de nosotros, para saber cuáles son nuestras responsabilidades como creyentes. Todo está contenido en la Biblia. Y algo que me llama la atención en este párrafo 6 es que dice todo el consejo de Dios. Esto es, no solamente es el libro de Juan, porque muchas personas dicen, no, si querés saber eh, el plan de salvación o si querés saber cómo ser salvo, léete el libro de Juan. Y este párrafo nos muestra a nosotros que es todo el consejo de Dios el que nos habla acerca de la salvación. Toda la Biblia, sus 66 libros nos manifiestan la manera en la que nosotros podemos ser salvos. Y no solamente ciertos pasajes, no solamente ciertos libros, sino que todo el consejo de Dios. No hay libros que podemos dejar por fuera. No hay pasajes que podemos dejar por fuera. Todo el consejo de la palabra de Dios, desde Génesis y Apocalipsis, contiene estas cosas necesarias para nuestra salvación, edificación, glorificación de Dios. Entonces, tenemos que apegarnos a todo el consejo y abrazar todo el consejo de Dios, no solo ciertos libros o los libros que más me gustan. Cuando me encuentro personas que les pregunto, ¿qué estás leyendo? No, yo leo el proverbio del día o yo leo un salmo cada día y dejan por fuera el resto de los libros. No podemos únicamente enfocarnos en los proverbios o enfocarnos en los salmos porque son lo que más nos gusta. Todo el consejo de Dios es necesario y estamos mandados nosotros a poder escudriñarlo para entender lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación y lo que Dios requiere de nosotros también. Entonces, eso es lo que está contenido en la palabra de Dios. Otra de las cosas que nos habla aquí el párrafo 6 es acerca de las nuevas revelaciones. Y esto es un tema de mucha importancia para nuestros días. Note que
cada una de estas instrucciones que se están dando aquí en la confesión obedecen a cierta doctrina falsa que estaba siendo enseñada en medio de la iglesia. Entonces, los redactores se encargaron de dejar registradas estas instrucciones para combatir o para contrarrestar esta falsa enseñanza que se estaba infiltrando en medio de la iglesia. Y esto de las nuevas revelaciones es algo que no solamente es un problema en nuestro tiempo actual, sino que estaba siendo también siendo un problema desde la antigüedad. Si usted recuerda, nuestra confesión es de 1689. Entonces, desde entonces, tenían problemas con estas nuevas revelaciones. Y la Biblia manifiesta desde Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Se lo voy a buscar acá para que lo leamos. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice, yo testifico, todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si Juan testificó acerca de estas cosas, quiere decir que estas cosas también estaban presentes en la iglesia primitiva, en la iglesia del principio. Y de la misma manera vienen a repercutir también durante el tiempo de la Reforma en el siglo XVI. Y por esa razón, los editores de la confesión se encargan de advertir a la iglesia en contra de este problema de la nueva revelación. Y dicen ellos lo mismo que dice en la escritura, que no ha de añadirse en ningún momento, ni por revelación del Espíritu, ni por las tradiciones humanas, nada a la escritura. Eso es algo que tenemos que tener nosotros claro. Sin embargo, cuando vemos lo que pasa en la actualidad en todas las iglesias, gente que con liberalidad está diciendo, no, pero el Señor me reveló, pero el Espíritu me dijo, el Espíritu me mostró y vi esta visión y tuve esta situación. Y ellos están poniendo por encima de la palabra revelada de Dios sus propias experiencias. Cuando la Biblia nos habla de que no podemos poner nada por encima de la palabra de Dios, tanto aquí en Apocalipsis 22 como en otras instancias. Por ejemplo, un verso que hablamos a cada rato, Hebreos 1 y 2, dice Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, es decir, por visiones, sueños, profecías, profetas, etcétera, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? ¿Cuáles son los últimos días? Los días desde que Cristo vino a la tierra hasta que regrese, ese ínterim de tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo son los últimos días. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿de qué manera habla Dios en estos días? A través de revelaciones del Espíritu, a través de sueños, a través de visiones, a través de manifestaciones espirituales. No, a través de el Hijo. Pablo también eh, manifiesta en 1 Corintios 13, un poco de la doctrina del cesacionismo que nosotros eh, predicamos porque entendemos así estas cosas, que los dones sobrenaturales ya han cesado. En 1 Corintios 13 dice Pablo que la ciencia y la profecía iban a cesar. A ver si lo encuentro por acá. Vamos a ver, es 1 Corintios 13. Ahí está.
Déjenme buscarlo. Primera de Corintios 13:8. Dice, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? No, estoy en el 14. Primera de Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo está hablando acerca de aquel tiempo en el que no había un canon de la escritura. En aquel tiempo, en parte conocían todas las cosas y en parte profetizaban porque no sabían cómo se habían de revelar las cosas, cómo Dios habría de manifestar finalmente su voluntad. Pero dice Pablo que vendrá un tiempo cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? El canon completo. Entonces lo que es en parte se acabará. Lo que son profecías, lo que son dones sobrenaturales, se van a acabar porque ya tendremos toda la voluntad de Dios revelada y se nos hará manifiesta y conocida a todos nosotros. Entonces, nosotros no podemos añadir ninguna cosa a la palabra de Dios como revelación espiritual, como revelación nueva, porque ya todo lo que Dios reveló ya estaba, ya está establecido en su palabra. Muchas personas dicen, no, que es que el Señor me dio una profecía y ahora yo pienso que esto es así. Y en nombre de esas revelaciones y en nombre de esas profecías se cometen muchos abusos en contra del pueblo de Dios. Fíjense lo que nos dice segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ningún hombre se lanzó a dar una profecía únicamente porque sentía o porque pensaba que las cosas eran así de acuerdo a su voluntad, sino que fueron primeramente inspirados por Dios. Eran hombres santos, escogidos de Dios, y fueron inspirados para traer una profecía que no era con una dedicatoria o para una interpretación privada, no era para su vida, sino que era revelando el plan soberano de Dios. No era para su propio deleite, para su propia aplicación o para su propio cumplimiento, sino que las profecías que Dios dejó en la Escritura eran para revelar su propósito y su plan soberano, no eran para fines privados. Entonces, tenemos que estar muy claros en esto, que nadie puede venir y decir, el Espíritu me reveló, porque eso que le reveló supuestamente tendría que añadirse a la Escritura. Y sabemos que la Escritura dice que hay de aquel que añada una palabra o que quite una palabra a esta Escritura. La misma Escritura nos advierte en contra de estas cosas. El puritano John Owen decía, si una revelación nueva no está en la Biblia, entonces es falsa. Es falsa. Si no está en la Biblia, es una profecía falsa. Es una revelación falsa. Pero si está en la Biblia, entonces es totalmente innecesaria. ¿Para qué la va a dar si ya está en la Biblia? ¿Verdad? Si una nueva revelación no está en la Biblia, es falsa. Si está, entonces es totalmente innecesaria. Y de eso precisamente nos está hablando Apocalipsis 22, del 18 al 19. Actualmente, por este movimiento neopentecostal de los dones sobrenaturales y por las tradiciones nuevas de los hombres, se acostumbra a añadir cosas a la escritura que no están ahí.
Por ejemplo, una de estas tradiciones son las típicas proclamas apostólicas, en las que un apóstol viene y declara que será el año de tal y tal cosa. Y vemos en un corto tiempo que lo que los pastores estos proclaman como el año de tal o cual cosa está lejos de ser lo que ellos proclamaron. Por lo tanto, se evidencia que sus profecías y sus revelaciones son totalmente falsas y contrarias a la Escritura. Por lo tanto, ellos son meritorios de las sanciones de Apocalipsis 22. Y esas son tradiciones que se van incorporando a la iglesia porque más iglesias están haciéndolo cada vez con mayor frecuencia. Y tenemos que tener cuidado contra ese tipo de situaciones. También esas revelaciones del Espíritu, hay muchos falsos apóstoles implementando este tipo de situaciones. Por ejemplo, Guillermo Maldonado dijo, creer en la Biblia es muy importante, porque creer en la Biblia es vivir de acuerdo a lo que Dios ya dijo. Pero es más importante vivir de acuerdo a lo que Dios está diciendo ahora. Y por eso las profecías son importantes para nosotros, porque nos dicen lo que Dios dice en la actualidad. Entonces lo que Guillermo Maldonado está diciendo es que la Biblia está desactualizada. Si usted quiere vivir de acuerdo a la Biblia, usted está desactualizado. Esa es revelación ya vieja, ya pasó de moda. Usted tiene que estar en lo nuevo, que es la revelación del Espíritu, que son las profecías. Eso dice él. Y si nosotros comparamos las palabras o la enseñanza de Guillermo Maldonado con lo que la Biblia nos dice, la Biblia es atemporal, no pasa de moda, porque sus decretos, sus estatutos, sus mandamientos son eternos, porque fueron establecidos en la eternidad y tienen una aplicación para nosotros hasta el fin del mundo. Así que no podemos hacer caso a este tipo de enseñanza y podemos fácilmente detectarla como fraudulenta porque no se adapta a lo que dice la Escritura. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esta situación de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos leyendo y de repente el Espíritu Santo nos muestra algo que no habíamos visto anteriormente? Típicamente nosotros en la cultura evangélica le decimos revelación, porque estaba velado antes para nosotros y fue revelado y en ese momento lo venimos a conocer. Pero realmente no es revelación, porque Dios ya se lo había revelado a sus siervos, a los profetas, a los apóstoles y a todos los hombres santos que escribieron la Biblia. Sin embargo, la Escritura nos muestra que hay una clara distinción la confesión nos muestra que hay una clara distinción entre lo que es iluminación y revelación. Cuando nosotros leemos algo que no sabíamos y el Espíritu Santo nos muestra a nosotros, el Espíritu Santo lo que hace es darnos luz sobre algo que ya estaba revelado. Y ese proceso de alumbramiento le llamamos iluminación, la iluminación interna del Espíritu Santo, que nos está hablando aquí en la segunda parte del párrafo 6. Dice, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de aquellas cosas que están reveladas en la palabra. Entonces, las cosas que Dios iba a revelar, ya las reveló. No hay nada más que revelar. Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento de estas cosas, lo que el Espíritu Santo hace es una iluminación de las cosas que ya fueron reveladas. Es muy importante entenderlo. Que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios, al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza, de la prudencia cristiana y según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Y esto es, por supuesto, lógico, ¿verdad? Que no todas las cosas están reveladas en la palabra. No todas las cosas están contenidas en la palabra. Hablamos de esto anteriormente. Dijimos que la palabra no es omnisuficiente. Es decir, la palabra no nos va a revelar a nosotros los himnos que vamos a cantar el domingo.
Pastor, ¿qué himnos vamos a cantar el domingo? Bueno, vamos a ver al libro de Salmos y que el Señor nos revele qué salmos son los que vamos a cantar. No, para estas cosas que tienen que ver con la adoración de Dios, con el gobierno de la iglesia y con las acciones de las sociedades humanas, dice que nosotros tenemos que guiarnos por tres elementos que deben formar nuestro criterio cristiano. La luz de la naturaleza de Dios, la prudencia cristiana y las normas generales de la palabra. ¿Cuál es la luz de la naturaleza? Bueno, un ejemplo de esto es que cuando tratamos un tema, digamos, en lo tocante a las acciones humanas, lo que está pasando en la actualidad con la agenda LGBT, que están tratando de hacer a las iglesias reconocer el, la ideología de género dentro de su membresía y dentro de su práctica de fe. Quizás en algunas situaciones la Biblia no es clara en cuanto al trato de todas estas nuevas designaciones de género que hay. Por ejemplo, ¿cómo tratamos a un pansexual dentro de la iglesia? Si la Biblia no habla específicamente acerca de eso. Bueno, tenemos que considerarlo, esa es una acción humana, y tenemos que considerarla dentro de la luz de la naturaleza, la prudencia cristiana y las normas generales de la palabra. La luz de la naturaleza nos dice que Dios creó al hombre, varón y hembra. Por lo tanto, por la luz de la naturaleza, no podemos aceptar una cosa de esas. La prudencia cristiana nos llama a a despojarnos de todo tipo de inmoralidad. Dice Pablo a los Corintios, tal tipo de inmoralidad ni se nombre, ni siquiera se nombre en medio de vosotros. Las normas generales de la palabra de Dios, que aunque no habla específicamente acerca de los pansexuales y zoosexuales o cualquier otro tipo de esa designación, sí nos da una generalidad acerca de el homosexualismo, los sodomitas y toda esta clase de perversiones. Entonces, este principio general nosotros podemos aplicarlo a algo que se deriva de este pecado específico. Entonces, estas cosas se miran a la luz de la naturaleza, la prudencia cristiana y las normas generales de la palabra de Dios. ¿Quién va a integrar el comité de bienvenida de la iglesia o el comité de comida de la iglesia? Los bautistas tienen esa costumbre de tener comités para todos. La Biblia no nos dice la manera en que nosotros tenemos que integrar estos comités o tenemos que dirigir ciertas actividades de la iglesia, pero igual aplicamos estos tres criterios: la luz de la naturaleza, la prudencia cristiana y las normas generales de la Biblia. En el contexto de las normas generales de la Biblia nos habla acerca de los dones, que hay ciertos hermanos que tienen dones de presidir, hay hermanos que tienen dones para repartir también. Dice el que reparte que lo haga con liberalidad. Entonces, como pastores y diáconos, que son los oficiales de la iglesia, somos llamados a encontrar a esas personas que tienen el don de presidir y el don de repartir para que puedan integrar estos comités. Y así sucesivamente, estos tres criterios nos ayudan en todo momento para decidir en cuanto a estos asuntos que tienen que ver con la adoración, con el gobierno y con las acciones humanas. Y debemos procurar guardar siempre, nos dice la confesión, estos tres principios para poder hacer las cosas con un solo propósito, para que todas estas cosas que hagamos tengan una sola finalidad. Y esta la encontramos en 1 Corintios 14, 26. Mire lo que dice. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, para edificación. Que lo que vayamos a hacer dentro de la iglesia sea siempre para la edificación de otros creyentes. Y es ya sea para la adoración, para el gobierno o para las acciones humanas.
Siempre debemos procurar guardar la luz de la naturaleza, la prudencia cristiana y las normas generales de la palabra para que podamos ser de edificación para otros hermanos. Amén. 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 Bien, entonces seguimos con el párrafo número 7. El párrafo número 7 nos habla a nosotros acerca de nuestros deberes y responsabilidades como cristianos. Dice en primera instancia, no todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente han de saberse, creerse y guardarse para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Bien, hay cosas que no están tan claras en la Biblia. De repente nos vamos a topar nosotros con doctrinas que en una parte de la Escritura están oscuras. Entonces esas cosas que están oscuras, la Biblia nos llama a descifrarlas o a entenderlas a través de las partes de la Escritura que son más claras al respecto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos hablan acerca, el libro de Isaías, por ejemplo, nos habla acerca de un siervo sufriente que habría de venir. Para los que no tienen el entendimiento de Cristo, se quiebran la cabeza pensando quién es, como lo hacía el etíope eunuco. Cuando llega Felipe a explicarle el libro de Isaías, la interrogante que él tiene es si Isaías está hablando de él mismo o de otro que habría de venir. Entonces Felipe viene y le comienza a dar el testimonio de Cristo para que tenga luz o para que le sea iluminado el propósito o el personaje del cual estaba hablando Isaías. Entonces, un pasaje oscuro se interpreta a la luz de un pasaje más claro. Obviamente en el tiempo de Felipe no estaba el Nuevo Testamento, pero ahora nosotros sí lo tenemos y sí tenemos la revelación de esos pasajes oscuros en el Antiguo Testamento. Entonces, el pasaje oscuro de Isaías se puede entender a la luz de los evangelios para que nosotros sepamos que Isaías está hablando de Cristo Jesús, el Mesías que habría de venir. O sea, el principio es ese. Los pasajes oscuros de la Biblia se interpretan con los pasajes claros de la Biblia. Y esto nos lleva a una de las normas, a la principal norma de interpretación bíblica, la principal norma de hermenéutica, que es solo la Biblia interpreta a la Biblia. Y eso lo vamos a ver más adelante en el párrafo 9. Pero es importante que recordemos que solo la Biblia interpreta a la Biblia. Nosotros hacemos o aplicamos este principio a través de un proceso que se llama exégesis, ¿verdad? Que es sacar lo que dice el texto por, primeramente, su contexto y luego comparándolo con todo el consejo de la palabra de Dios para ver si lo que vamos a decir del texto es consistente con todo el consejo de Dios y no contradice la verdad de la Escritura. A diferencia de lo que hacen muchos pastores hoy en día, que lo que hacen es un proceso inverso que se conoce como eisegesis. Y la eisegesis, en lugar de sacar el significado del texto, lo que hace es poner ahí mis ideas preconcebidas acerca de ese pasaje. Como cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, los que hacen ese proceso de eisegesis, lo que tratan de hacer es estirar ese versículo para que se interprete como que cualquier cosa que yo tenga el deseo de hacer, yo sea capaz de hacerlo.
sabemos por el proceso exegético correcto que ese pasaje nos está hablando de que no importa cuál sea la circunstancia que nosotros vivamos, sea de pobreza o sea de riqueza, cualquier cosa podemos sobrellevar si Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces, es muy importante que entendamos ese principio de interpretación bíblica. A pesar de que hay pasajes que no son tan claros y están oscuros para nosotros, hay cosas que sí son muy claras y esas cosas se proponen y se exponen en todos los lados de la Escritura. Y esas cosas claras nos hablan a nosotros acerca de la salvación. Esas cosas sí están claras y no solamente tienen que saberse, sino creerse y guardarse, nos dice la confesión. Quizás en algunas doctrinas puede estar oscuro el texto, pero en lo que se refiere a nuestra salvación, la palabra es clara en todo sentido. Y tan clara que estas verdades, dice que pueden entenderse por cualquier persona, no solamente sea un erudito, sino que por una persona común y corriente. Entonces, de aquí sale también la pregunta del catecismo de Kitch. ¿Pueden todos los hombres usar las escrituras? La respuesta es, no solo pueden, sino que están mandados y exhortados a leer, a oír y a entender las escrituras. Y estos últimos tres, leer, oír y entender las escrituras, son los medios ordinarios de los que habla la confesión en este párrafo. Los medios ordinarios son la lectura, la audición y el proceso de aprendizaje de las escrituras, por el cual cualquier persona, sea erudito o no, puede entender lo pertinente a su salvación. Y este principio desafía el pensamiento de la iglesia medieval de que las escrituras solamente podían ser leídas por los sacerdotes y que solo los sacerdotes se les era otorgado el privilegio y la labor de poder leer y entender e interpretar las escrituras. Por esa razón, sus misas eran en latín, sus enseñanzas eran en latín, sus cantos eran en latín, en lugar de adoptar la lengua vernácula de todos los pueblos. Cuando los reformadores llegan a poner la Biblia en el centro de la adoración cristiana, se cambia todo esto y con las diferentes traducciones que ya empezaban a surgir, se vuelve a poner una Biblia en cada hogar, en cada iglesia, para que los hombres puedan saber y entender cuál es el deber que Dios requiere de ellos. Y asimismo, que puedan saber que todos los hombres no solo están mandados, sino que también exhortados para leer, oír y entender las sagradas escrituras. Entonces, de esto nos habla este párrafo 7. Vamos a comenzar a ver el párrafo 8. El párrafo 8 es un poquito extenso. Hay mucho material que cubrir acerca de eso, pero quisiera que lo viéramos, aunque sea de una manera rápida y superficial, para que pues más adelante en alguna otra instancia podamos profundizar más al respecto. Mi oración y el deseo de mi corazón es que en un momento cercano podamos traer a un hermano a que pueda darnos una conferencia acerca del tema que trata aquí en el párrafo 8, y es el tema de la preservación de las Sagradas Escrituras. Dice el párrafo 8, el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego,
que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por tanto auténticos. De tal forma que en toda controversia religiosa, la iglesia debe apelar a ellos en última instancia. Entonces, este párrafo de la confesión nos habla a nosotros acerca de la importancia de los idiomas originales. El Antiguo Testamento en hebreo, que fue preservado por la tradición masoreta, de la escuela de copistas llamada masoretas, y el Nuevo Testamento en griego, que fue preservado y pasado a nosotros por medio de dos escuelas. La primera es la escuela de Antioquía, que eran conocidos como los textos bizantinos, de donde viene el texto recibido, y la escuela alejandrina, de donde vienen los textos alejandrino, sinaítico y vaticano. Pero nos dice la confesión que estos fueron inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Aquí nos habla de dos doctrinas muy importantes. En primer lugar, la doctrina de la inspiración y en segundo lugar, la doctrina de la preservación. Que lo que eso nos dice es que el mismo Dios que inspiró las Sagradas Escrituras fue el mismo Dios que se encargó de preservarlas para que llegaran hasta nosotros sin ninguna alteración y preservando su mensaje original según su especial cuidado y providencia. Ahora, hay un montón de cosas detrás de estos enunciados, porque muchas personas se encargan de repetir lo que leen de otras personas que no conocen cuál era este proceso de copiado, que no conocen cuál fue este proceso de preservación. Entonces se dan a la tarea de despotricar y de difamar la Biblia, sus autores y el proceso por el cual llegó a nosotros. Pero quiero invitarlos a que consideren este pensamiento. Quiero compartirles este escrito. Son parte de mis notas del seminario teológico, de la clase de crítica textual del Nuevo Testamento con el doctor Jim Bears. Mire lo que dice este artículo. Cuando un autor escribe un libro, lo escribe en un periodo corto de tiempo. Otros se toman bastante años para hacer una investigación y hacer un buen libro en el curso de muchos años. Pero la Biblia fue escrita por un largo periodo de tiempo, alrededor de 1000 años, más o menos. Unos 32 hombres han sido identificados como escritores del Antiguo Testamento. Imagínense, 1000 años y 32 escritores. En contraste, el Nuevo Testamento fue escrito en un periodo más corto de 50 años por apenas 8 hombres. Cuando incluimos el periodo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son alrededor de 400 años, la Biblia entonces dice que fue escrito por 40 hombres en un periodo de 1450 a 1500 años, porque no se sabe con exactitud cuánto fueron esos años de silencio entre Malaquías y la aparición de Juan el Bautista, pero los eruditos calculan que entre 400 y pico de años, a los 50 años que tomó escribir el Nuevo Testamento. Entonces, 1500 años en total. Comencemos con la era del Antiguo Testamento. El primer libro fue escrito 1500 años antes de Cristo. Génesis, que fue escrito por Moisés. Ese fue el primer libro. El último fue escrito 400 años antes de Cristo. El libro de Malaquías.
Durante estos 1000 años, 32 hombres contribuyeron a la escritura de este libro. Si sumamos la Torá, que son los primeros 5 libros de la ley, los Salmos, que son los libros de sapiensales o libros de sabiduría, y los libros profetas fueron escritos en su totalidad, libros proféticos, perdón, fueron escritos en su totalidad por 32 hombres en un periodo de 1000 años. Ahora, en el Nuevo Testamento, el primer libro fue escrito 45 años después de Cristo. Se considera el libro de Santiago, quien fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. El último libro de la era del Nuevo Testamento es Apocalipsis, que fue escrito más o menos en el 95 después de Cristo, escrito por el último apóstol viviente, Juan, mientras estaba sirviendo en la iglesia de Éfeso. Todos juntos en este periodo de 50 años, 8 hombres contribuyeron a la escritura de este libro. Estos hombres fueron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas. Cuando consideramos esto, debemos pensar cuán importante es este libro. En primer lugar, los 40 autores no pudieron reunirse y ponerse de acuerdo sobre qué escribir, porque vivieron y murieron en diferentes épocas. Sin embargo, si miramos a lo largo de toda la Biblia, es consistente. No hay declaraciones falsas. No hay errores en los hechos. Tampoco hay contradicciones. La única forma de explicar este fenómeno es por la autoría única de la Biblia. La Biblia es el libro de Dios. Solo Dios pudo haber hecho esto. Y aquí vemos claramente estas dos doctrinas, la doctrina de la inspiración y la doctrina de la preservación. Porque todos estos 40 hombres, 38, 32 y 8, sí, 40 hombres, no pudieron, es imposible que se hayan podido poner de acuerdo en el término de 1500 años para escribir este documento con tanta exactitud y sin contradicciones, especialmente porque vivieron en periodos de tiempo totalmente diferentes. Entonces, ¿qué explica esta exactitud y esta falta de contradicciones? Simple y sencillamente el hecho de que fue el Espíritu Santo el que inspiró a estos hombres a escribir acerca de todas estas cosas. Luego está el hecho de haber preservado intacto un mensaje por 1500 años. No solamente preservado intacto, sino que preservado su unidad, sino que haber preservado el sentido de un idioma a otro, de contextos culturales completamente diferentes. Entonces, definitivamente, tiene que haber sido una obra espiritual la encargada de preservar estas santas escrituras para nosotros durante este periodo tan largo de tiempo y a través de diferentes autores. Así que no nos queda duda de que este libro es en efecto la palabra de Dios. Así que esas son las doctrinas de inspiración y de preservación de las escrituras. Faltan 5 minutos para terminar con nuestro tiempo de hoy. Quisiera dejarlo para preguntas, si hay preguntas. En la próxima clase podamos dedicarnos un poquito más a ver el proceso de copiado, tanto de la escuela masorética en el Antiguo Testamento, como de las escuelas bizantinas y alejandrinas en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, quiero saber si hay alguna pregunta, comentario o adición a esta clase. Alex. Hermano,
Perdón, hermana Lisette, Sí, hermano, tenía dos preguntas. dígame. Una, por lo que se estaba hablando ahorita, en el pasaje que estaba hablando usted, donde habla de las profecías y el don de lenguas y todo eso dentro de la iglesia, Ujú, quiere decir entonces que en tiempo de los apóstoles y la iglesia temprana se daba eso, habían profecías, don de lenguas y demás, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento cesan? ¿En qué claro. momento eso ya para y podemos decir, bueno, ya todo fue revelado, ya todo fue dicho, ya no Ujú, más, hasta aquí? Y la otra pregunta es, más que todo, en base al material. ujú. Usted envió ayer un enlace para ver el video en YouTube, los que no habíamos estado en la clase anterior, Sí. pero siento que hubo un salto, ¿verdad? Porque como que estábamos en el tema 2 y ahorita me encuentro con el tema 6, entonces sentí que quedé cojeando ahí en ese sentido. Entonces no sé si pudieran enviarme los videos o el material para poder hacer nosotros también un estudio de repente un poquito más profundo aquí en casa. Eh, Ahorita Ujú, los dispositivos no me funcionaron con un buen sonido y entonces no pudimos captar todos como hubiéramos querido, ¿verdad? La claro, enseñanza. claro. Entonces, no sé si pudieran ayudarnos con eso. Sí, cómo no. Creo, hermana, que no, seguramente lo que vio fue la clase de escuela bíblica, no la del discipulado. Porque en la clase de escuela bíblica, si vamos por la clase 2 y aquí vamos un poquito más adelantado. Por lo menos estamos viendo por incisos. Vimos el inciso del 1 al 5 en la clase anterior, que se llama Sola Escritura, y ahorita estamos viendo 6 7 y parte del 8, ¿verdad? Pero yo se lo mando de vuelta para que lo pueda leer. Um, en cuanto a su pregunta acerca de la cesación de los dones, tenemos que entender varias cosas. La primera es que todos estos dones sobrenaturales, Dios los dejó a los apóstoles en un tiempo donde no había Nuevo Testamento. Imagínense los apóstoles allá en el aposento alto, donde Jesús les dijo que esperaran, que no se fueran de Jerusalén, porque iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Porque el Señor les prometió y les dijo, no los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Les dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos a las naciones, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero espérense en Jerusalén a que venga el otro consolador. Y eso lo leemos nosotros al principio del libro de Hechos. Y entonces viene el Espíritu Santo y desciende sobre ellos con poder en Pentecostés y empiezan a experimentar la sobrenaturalidad del Espíritu Santo y ese día son convertidos 3,000 personas. 3,000 personas son convertidas y ahora son parte de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué le enseñamos a esa gente? Abran su Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios iba a estar escrita dentro de 30 años. ¿Entiende? No tenían ellos el canon de la escritura en ese momento. Entonces el Señor los facultó con dones sobrenaturales para poder dar testimonio creíble a las personas de que la iglesia era la depositaria del poder de Dios. Y estos hombres tenían estos poderes porque fueron delegados personalmente por Cristo como sus apóstoles. ¿En qué momento cesaron los dones? Cuando se murió el último de los apóstoles, Juan. Ahí en ese momento se cierra la época de los dones sobrenaturales. Entonces, ¿qué es lo único que tenía la iglesia? El testimonio de los apóstoles. En un documento que se llamaba, primeramente en un documento que se llamaba Didache o doctrina. Esa es la misma palabra para doctrina en griego. Y ahí en ese documento que se llamaba la Didache, ellos tenían todas las enseñanzas de Cristo. Y al mismo tiempo, ellos mandaban cartas a la iglesia dándoles las instrucciones acerca de la doctrina de Cristo y las cosas que eran enseñadas en medio de ellos. Entonces la iglesia agarraba esas cartas y las reconocía como inspiradas por Dios, por varias señales. La primera
es que eran escritas por un apóstol o por alguien bajo la supervisión de un apóstol, porque Lucas y Marcos no eran apóstoles, pero eran amanuenses, Lucas de Pablo y Marcos de Pedro. Entonces, esa era la primera marca para reconocer que una carta era inspirada por Dios. La segunda era que decía la verdad acerca de Cristo y no se contradecía. La tercera era que era autoritativa para la iglesia. Y la iglesia, al recibirla como autoritativa de parte del apóstol, entonces comenzaba a copiarla y comenzaban a mandarlas a otras iglesias. De esa manera se fue recopilando el conjunto de cartas de los apóstoles que conforman ahora el Nuevo Testamento. Puestos en ese orden y en ese compendio por los diferentes concilios de la iglesia. Y así es como llegó a nosotros este canon. Por lo tanto, los dones sobrenaturales ya no tienen ninguna razón de ser, porque lo que Dios había de revelar, lo reveló primeramente a través de los apóstoles para fundamento de la iglesia. Y en última instancia lo ha dejado en el canon de la Escritura reconocido por su iglesia universal. Entonces no sé si eso contesta a su pregunta. Sí, hermano, muy interesante, la verdad no lo sabíamos. Muchísimas gracias. Amén. Alex. Estoy bien. Sí. Bien. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Bien. Si no hay más preguntas, entonces llegamos, hermanos, ya a las 8 en punto. Vamos a terminar con una oración al Señor. Así que les invito a que oremos juntos al Señor. Alejandro, si nos puedes dirigir en oración. Sí, con gusto. Amén. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad de estar aquí reunidos, Padre, de escuchar una vez más de tu palabra, Padre, de conocimiento bíblico. Y te pedimos de que nos pueda ayudar, Padre, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, Padre, y en nuestro conocimiento de ti. Sabemos de que teniendo un buen conocimiento de ti vamos a saber cómo agradarte y cómo adorarte de una mejor manera, Padre. Y en nuestra vida espiritual también nos ayudará a poder defender nuestra fe, ya que en tu palabra tú nos ordenas estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos de que todo el conocimiento que pudimos aprender hoy, que lo puedas tú plantar en nosotros, Padre, para que pueda dar fruto, que lo podamos retener, Padre, en nuestra mente y en nuestro corazón, para beneficio de nuestras vidas espirituales y para poder igual enseñarlo a otros. En tu nombre santo, Señor, te damos las gracias por este momento. Amén y amén. Amén. Los hermanos, si pueden poner las cámaras para vernos y saludarnos ahí por un ratito, tomar la foto. Bueno. Hey. Gerard. Fotogénico, ¿no? Andamos camisa catracho. Madre. Hermano Douglas. Falta el hermano Douglas. Bueno. Le tomamos a la cuenta de 3. Ahí está el hermano. Bien. 1, 2, 3. Eso. Muy bien. Okay. Bueno, hermanos, muchas gracias. Los invito a que sigamos estudiando este tema importante. Nos vemos el viernes para la reunión de oración. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Bendiciones.